Bueno, muy buenas noches. Es un gusto estar una vez más con ustedes en este programa de mujeres que transforman. Hoy nos acompaña Marta Toledo, quien es ambientalista, licenciada en preescolar, filósofa, convencida de que el desarrollo debe ser sostenible o no es desarrollo, con estudios en la Universidad Monserrate, Universidad Nacional, y terminó filosofía en la UNAM. Marta Toledo, de familia santanderiana, vive hace 26 años en Inírida, Guainía. Compañero y padre de sus hijos es Rubén Darío Carianil, indígena. Sí. Tiene 3 hijos orgullosos de ser indígenas. Bienvenida, Marta, un gran gusto tenerte entre nosotras y nosotros. Muchísimas gracias. También es un gusto para mí saludarlos a todos y a todas acá desde esta tierra maravillosa. Pues nada, muy contenta de saber que podemos conectarnos entre todos y todas. Qué bien, Marta Elena, tú estás en Puerto Inírida. Sí, señor. En este momento estoy acá en el punto Vive Digital del Colegio Custodio García Rovira, que amablemente nos están prestando las instalaciones, porque como sabrá, pues esta es la Colombia no conectada, definitivamente. Ajá. Bueno, ya nos hablarás un poco de cómo se vive allí, en esta frontera colombiana, que muy pocos conocen en realidad, ¿no? Sí. A través tuyo podrás presentarnos qué es el Guainía y qué es Puerto Inírida. Bueno, Martelena, háblanos de tu vida, de cómo de una familia santanderiana terminas llegando a... Háblanos de esta historia tuya. Claro que sí. Bueno, yo siempre he sido una persona que he querido conocer, he amado la naturaleza desde pequeña, quizás en recuerdo de mi padre, de mi mamá, ese cuidado que tienen por las matitas y todo esto, pues siempre ha sido algo que se lleva en el corazón. Yo trabajaba en el Ministerio de Educación Nacional y fui invitada para hacer un trabajo de educación en este territorio, en el departamento del Guainía, con profesores que no tenían el título aún para ser licenciados. Esto se llamaba en ese momento la profesionalización. Esto fue trabajado con el doctor Luis Alberto Antunduaga en el Ministerio de Educación Nacional hace ya 26 años, te podrás imaginar. El caso era que pues casi nadie realmente venía a estos sitios y pues bueno, cuando le dijeron quién quería ir, pues yo sí quise venir. Me pareció, de verdad me enamoré de la selva desde que llegué. El aire acá es otra cosa, esto es maravilloso, la selva encanta, la selva es mágica, el clima. O sea, a mí personalmente, o sea, desde el punto de vista ambiental y de la naturaleza, esto me transformó. Y pues también me enamoré y aquí encontré la persona con quien decidí tener hijos. Entonces aquí estoy. Fue una decisión, pues en su momento tampoco fue fácil. Tenía otra hija, yo tengo otra hija que en este momento vive en Australia y pues ella se quedó en la ciudad. Y fue un cambio fundamental, pero fue un cambio claro en el sentido de que yo quería otro aire. Y encontré aquí algo que siempre estuve buscando y es la posibilidad de pensar en un desarrollo distinto. Yo creo que las ciudades están demasiado contaminadas en muchos sentidos y creo que es hora de que nos pensemos en un desarrollo distinto. El Guainía ha sido para mí ese reto y en ese reto me he cargado unos cuantos y unas cuantas mujeres al lado mío. Bueno, muy bien. Voy a hablarles un poco sobre Puerto Inírida y su historia. El topónimo Inírida significa espejito de sol en Puinave, del Guainía. Sí. Según la leyenda indígena, Inírida fue una princesa que se convirtió en la flor de Inírida. De invierno, guacamaya superba y de verano,
se lee Schotnocephalium, solo crecen en los Perennifolio. altos y arenosos de la población. Inírida fue creado en 1963, según la ley 18 de julio de ese año, y se fundó en el caserío que se llamaba Puerto Obando, en la jurisdicción del municipio de San Felipe, y pertenecía inicialmente a la comisaría del Baupés. Luego, en 1974, se creó como municipio en la comisaría de Guainía, y bueno, finalmente es lo que es hoy, un departamento más de la República. Sobre la leyenda de la princesa Inírida se cuenta, dentro de la versión más antigua que se conoce, que en la margen izquierda del caño Shakira, hoy llamado caño San Joaquín, afluente del río Inírida, había un pueblo habitado por indígenas Puinabe, de la familia Yuca. En él vivió una bellísima muchacha, la más hermosa que se hubiera visto, llamada Pirraro Inírida. Pirraro quiere decir ave hermosa e Inírida significa espejito de sol, pero todos la llamaban Desincoira, que significa mujer de dulce olor o mujer perfumada. A diario la muchacha iba a los cerros de Mavecure, especialmente al cerro Paujil y al Jupirrali, y allí pasaba las horas hablando con los espíritus de los cerros. Muchos jóvenes la pretendían, pero ella no les hacía caso. Sus padres, preocupados, le dijeron que ya había llegado el momento de casarse con alguno de sus pretendientes, pero Inírida les dijo que prefería casarse con el cerro Jupirrali, que significa pájaro perfumado, hoy conocido como cerro Pajarito. El príncipe Yo llegó desde el reino del Baupés para pedir la mano de Inírida, pues hasta su reino había llegado la fama de la belleza de la muchacha. Sin embargo, ella no lo aceptó. Entonces el príncipe, despechado y ofendido, fue en busca de ayuda hasta donde su amigo el príncipe Yatsu del Guainía, dueño del cerro llamado Hombre Extraordinario, y conocido por ser un gran mago. Yatsu le dijo a Joy que si quería obtener el amor de Inírida debería ir en busca de un musgo llamado Hipirairipan, semen del cerro, también conocido como pusana o son. Luego debía colocar la pusana en la punta de una vara y bastaría con que ella la tocara para que quedara perdidamente enamorada de él. El príncipe Yoy ayunó 2 días antes de hacer lo que Yatsu le había dicho, pero creyó que con esto no bastaría y decidió obligar a la princesa a internarse en lo profundo del cerro, donde le dio pusana en exceso. Al principio la princesa se mostró enamorada, pero pronto comenzó a enloquecer corriendo de un cerro a otro y arañando la tierra hasta que sus dedos sangraron, buscando de ese modo la manera de entrar a los cerros. La princesa, en el borde de la locura, se quitó los collares que tenía puestos y los arrojó al suelo. Las piedras de los collares se convirtieron en piedras preciosas. Después la princesa se internó en las entrañas del cerro, que se abrió para que ella entrara. Bueno, esa es una de las versiones. Sí, hay varias, pero esa está linda, esa versión está linda. ¿Y a ti cómo te enamoraron, Marta? ¿Qué te dieron? Bueno, yo no sé, habría que preguntar si me pusanaron. El caso es que como todo, pues tiene sus subidas y sus bajadas, pero sí encontré un lugar en el mundo en donde el corazón creciera. Y por supuesto es mi familia lo que hace que eso crezca. Y nada, es que hay muchas cosas que están por dentro de eso y es como la búsqueda de no solamente de una relación, sino de un complemento para poder crecer en conjunto. A mí eso me gustó mucho al encontrarlo acá en Inírida. Inírida es mágico desde muchos puntos de vista, pero esto de esta posibilidad de encontrar el amor ha sido chévere. Bueno, háblanos del entorno, cómo se vive en Inírida, qué tipo de economía tiene la población, cómo conviven también políticamente. Bueno, Inírida es un buen vividero. Inírida es un pueblito incrustado en la selva. Además de que es muy lindo, los invito de verdad a todos a que vengan, a todos y a todas, porque Inírida tiene un encanto especial. Pero, por supuesto, como muchos de los lugares marginados de Colombia,
somos vistos como por allá, ¿sí? Hay gente que todavía confunde Guainía con Guaviare, por ejemplo. Nosotros somos un departamento extensísimo, Guainía también significa tierra de muchas aguas, estamos bañados por 3 ríos inmensos, y curiosamente tenemos agua, pero no hay agua potable, por ejemplo. Es un pueblo joven, también como lo dijiste en tu historia, que es muy linda esa reseña que hiciste, pues es uno de los municipios más jóvenes de Colombia, que ha crecido. Cuando yo llegué a Inírida tenía 2 calles pavimentadas, 2 o 3 calles pavimentadas, y ha venido creciendo y se ha venido desarrollando de manera, como muchos pueblos de Colombia también, de manera desordenada. Entonces esto ha hecho que Inírida, durante el tiempo del conflicto, fue un municipio que recibía desplazados, ¿sí? Entonces esto ha generado también pues muchos procesos de convergencias y de procesos de muchos lugares de Colombia. Entonces, aunque inicialmente eran el 98% de la población indígena, ahora es el 70%. Es decir, había una colonización fuerte y muchos de nosotros, los que veníamos de afuera, veníamos pensando en que rico establecernos en Inírida para hacer muchas cosas, pero existe, por supuesto, la colonización que despoja, la colonización que arranca, la colonización que es ganado, la colonización que es minería ilegal, la colonización que es un comercio en donde todo se trae, pero nada se produce acá. Inírida tiene el mayor porcentaje, el empleador más grande es el Estado. Los maestros, yo soy pensionada del Estado, los maestros somos el mayor porcentaje de empleados. La producción es mínima, somos un departamento con el 0.03 que aporta al PIB nacional, pero todo está por hacerse. Es decir, la economía es básica, la economía es muchas veces de recolección y de pesca, y hay que entender una cosa que muchas veces no se entiende desde el interior del país, y voy a decirlo, y es que ustedes pueden, uno allá, yo estuve allá también, tiene una idea de lo que es Inírida y Guainía, y entonces se legisla y se planea desde allá para acá. Y muchas veces de las políticas son totalmente erradas. Aquí ocurren cosas totalmente contrarias a la realidad, ¿sí? El despilfarro también, aparte de muchos de los presupuestos, no sé, para todos es conocido y es desafortunado, tengo que decirlo, pues tenemos 2 administraciones con los alcaldes en la cárcel, ¿no? Unos adentro, otros afuera, pero con unos niveles de corrupción altísimos. Entonces, esto ha hecho de Inírida, podríamos estar mucho mejor, pero pues somos parte de Colombia y somos parte de esa Colombia también olvidada. Algunas veces nos dicen esa Colombia profunda, profunda pero porque no nos conocen, profunda por desconocida. Y yo quiero verlo desde el punto, y quiero dar desde el punto de vista positivo. Sí, aquí no hay trabajo, aquí hay dificultades, aquí hemos tenido muchos procesos de desplazamiento, la migración está siendo durísima, pero en Inírida, el departamento del Guainía es inmensamente grande, solamente tiene un municipio y el resto son resguardos indígenas. Entonces, la colonización básica está acá. Lo que ocurre acá en el municipio es distinto a lo que ocurre en las selvas y en los ríos. Entonces, por ejemplo, uno comienza a hacer un proyecto y dice, no, vaya a las comunidades y empieza a trabajar. Resulta que ir a una comunidad indígena vale 10 millones de pesos, porque están tan lejos, ¿sí? Entonces todo se queda muchas veces aquí en Iliria porque salir de acá es carísimo. Pero si bien esto es cierto, yo creo y le apunto y le apuntamos, porque aquí hay un grupo fuerte de ambientalistas en Iniria que ojalá me estén escuchando, yo les mandé el link, en que hay gente aquí que se viene aquí a hacer, no es patria, venimos a hacer aquí un desarrollo ambiental, sostenible, hay gente que cree y le hemos apostado a que es importante decirle no a la minería ilegal, pensemos en nuestra producción, seamos sostenibles, planteémosle al mundo, porque no solamente a Colombia o al interior, a Bogotá, planteémosle al mundo que
podemos producir a partir de lo que la selva nos brinda, a partir de una investigación, porque también es eso. Aquí hay una cantidad de un ecosistema hermosísimo, absolutamente desconocido. Y esa Bien, es la propuesta. hablemos un poco en términos generales de lo que es el Guainía. Guainía en el idioma yuri significa tierra de muchas aguas. Aguas. Está ubicado al este del país en la región de la Amazonía, limita al norte con Vichada, al este con Venezuela, al sur con Brasil, al suroeste con Vaupés y al oeste con Guaviare. Tiene 72.238 kilómetros cuadrados. Para que ustedes dimensionen la extensión de Guainía, basta comparar con un país como Costa Rica, que tiene 51.000 kilómetros cuadrados. Y es el quinto departamento más extenso del país, detrás del Amazonas, Vichada, Caquetá y Meta. En el 2015 se estableció que su población es de 40.000 habitantes, siendo uno de los menos poblados de Colombia. Y desde 1991, con la nueva constitución política, se reconoció oficialmente como un departamento. Así que bueno, a través del testimonio de Marta Toledo, Marta, pues también nos permites conocer lo que muchos llamamos la Colombia profunda, pero que ignoramos y Sí. sin duda tenemos la responsabilidad de conocer nuestro país. Yo creo que es importante que podamos ir a Inírida, podamos ir a saludar a Marta. Por supuesto. Acompañarle también en sus luchas ambientales. Bueno, ¿y cómo es la convivencia con los vecinos, con Venezuela, ¿qué pasa allí? Bueno, cuando yo llegué acá, cuando nosotros ya nos establecimos con mi esposo acá y con los chicos eran pequeños, íbamos a Venezuela de paseo, era una delicia, traía unos cocosetes y todo eso. Pero pues actualmente es imposible, ¿no? O sea, nosotros estamos de vecinos con el estado amazónico de Venezuela. Pues el cambio, lo que ha sucedido en Venezuela nos ha afectado. El comercio está roto, desafortunadamente. Los compañeros venezolanos han migrado en gran cantidad hacia acá. Hay una colonia venezolana inmensa. Bienvenidos. Yo creo que la migración es importante para el crecimiento de cualquier región, pero por supuesto eso trae consecuencias y tendremos, desafortunadamente, pues como pasa en toda Colombia también, pues no estamos preparados para recibir a los compañeros venezolanos y venezolanas. ¿Qué te digo? Yo personalmente no me atrevo a decir y a plantear, por ejemplo, todo lo que ocurre en una frontera tan amplia, tan abierta, donde sencillamente tú pasas navegando el río. Sí, o sea, pasa todo lo que tú quieras. Yo puedo decir pues que he sido testigo de situaciones en donde hay maltrato de un lado de la frontera hacia algunos compañeros indígenas, porque además ellos tienen la doble nacionalidad hacia el lado de Venezuela y de Brasil también, pero también del lado colombiano ha habido maltrato. Yo creo que hay todo un trabajo por hacer ahí. Nosotros en los colegios, cuando yo era docente, veíamos cómo, y aún yo tengo mis procesos educativos y se acercan las familias venezolanas buscando educación. Y creo que es interesantísimo ver cómo podemos dar y ofrecer procesos educativos de calidad para los compañeros venezolanos y venezolanos, los niños, los jóvenes, están buscando oportunidades aquí en Colombia. Los colegios, por supuesto, tienen la obligación de recibirlos, pero pues lo que ocurre en la educación pública también a veces no es lo mejor en Colombia. Hacia el lado brasilero, pues la frontera es con el río Guainía, que es el río Negro. El río Guainía es lejísimo de acá, o sea, llegar allá es perfectamente a paso lento. Nosotros vemos de a paso lento, uno puede llegar en 3 días y hay que atravesar la selva, pero es una frontera también abierta
Afortunadamente, pues ya hay un puesto de control de la Marina en San Felipe y, creo que el país, creo que Colombia tiene una deuda con esta frontera. Creo que hay todo un proceso de comprensión de lo que ocurre a nivel de las desigualdades en las fronteras y de los procesos de lejanía total de la gente que está aquí en la frontera. Creo que desconocen lo que ocurre, por ejemplo, en la minería ilegal. Creo que aunque ha habido programas, PIRRI, bueno, han estado en lo que ocurre en las minas acá, pero realmente no tendría, es desafortunado ver que hay una cantidad de procesos de estar olvidados de los procesos de civilización del Estado. Yo tenía, y a veces tengo un concepto, he venido cambiándolo, porque por supuesto, pero era que aquí, a este departamento, no hablar de más, llegaba lo peor de la civilización occidental. Aquel renegado que no encontraba dónde estar, incluida yo, aquel que no se encontraba en el mundo llegaba al Guainía. Pero eso también llegaba con los procesos, con los vicios, con la ilegalidad, ¿sí? Pero aquí no llega el arte, aquí no llega el cine, aquí no llega el teatro, aquí no llega la poesía, aquí no llega lo último en educación, ¿sí? Aquí no nos llegan los mejores procesos. Entonces, todo eso culturalmente tiene un rezago cultural con una falta de competitividad real de los jóvenes, sobre todo hacia los procesos educativos en el interior del departamento. Pues yo voy a hablar más de lo educativo que conozco y de lo ambiental. Pero nosotros no competimos en nada con colegios en el interior del país, desafortunadamente. Bueno, bien, y como territorio también amazónico en el pasado, sufrieron también los indígenas los procesos de esclavización, de la producción del caucho, de toda esa violencia que bien narra desde 1924 José Eustacio Rivera en su obra extraordinaria La Vorágine. Y bueno, Guainía y los indígenas que habitan este territorio pues han estado sometidos también a ese proceso de exterminio. Hoy los pueblos indígenas pues tienen sus resguardos y sus resguardos que son protegidos constitucional y legalmente. ¿Cómo viven los indígenas hoy? Cuéntanos un poco de lo que tú conoces. A mí me gusta señalar lo que dice un escritor, Germán Palacio, un estudioso de lo que ocurre con la parte indígena en toda la Amazonía. Yo creo que tenemos una gran dificultad para la comprensión de la heterogeneidad y de la culturalidad y de la cantidad de cultura que hay acá. Un gran desconocimiento. Imaginémonos 8 lenguas distintas. Imagínense un colegio en donde hay 8 lenguas diferentes. La diversidad es fantástica. La diversidad y la gran cantidad, la cultura, imagínense las cosmovisiones distintas que hay. Si tú conociste una leyenda de la princesa Inírida, hay 7 más. O sea, esto es un mundo cultural absolutamente maravilloso. Bien, eso como introducción, para decirles que hay diferentes formas de ser indígena acá en la Amazonía, en el departamento de Guainía. Están aquellas familias indígenas que viven en la parte más adentro del Guainía, digamos el río Izana, Cuyarí, el río Guainía en su parte alta, en Cejal, o sea, son comunidades muy alejadas en donde su estructura cultural es mucho más fuerte que aquellos que están cercanos al municipio de Inírida. Y eso es importante reconocerlo. Porque en las comunidades indígenas más alejadas del departamento aún existe la lengua indígena, existe la educación aún de la mamá en su conuco y en todo su proceso, así haya escuela de la occidental, todavía existe un poco esa parte.
Pero cuando las familias se acercan al municipio de Neiría, hay por supuesto una gran cantidad de procesos culturales que chocan con su propia visión indígena, o que chocan, o que complementan, o que hacen unos clics en donde apenas se está viendo qué está pasando. No sé si me explico. O sea, los chicos jóvenes que llegan aquí al municipio encuentran que no tienen la lengua para entender sus clases en español o para entender en el hospital lo que les están hablando, ¿sí? Y entonces hay unos choques culturales muy fuertes, ¿sí? Y esa indigenidad es distinta a lo que puede ocurrir en el Cauca o en la Guajira o en otros sectores del país. Entonces, yo creo, y vuelvo y planteo, que hay un desconocimiento de esa diversidad y de ese contexto cultural que a cada pueblo cultural le está sucediendo. Por supuesto, hay de todo, ¿no? Pero en términos de lo que es entrar en un proceso de igualdad de condiciones de la cultura indígena con la cultura occidental, los choques de la cultura occidental sobre la cultura indígena son muy fuertes, indiscutiblemente. Son precisamente tan fuertes y poderosos que han contribuido al exterminio de muchos pueblos indígenas en Latinoamérica. Y ese proceso de exterminio continúa, por eso hay una advertencia de la Corte Constitucional de que hay pueblos que tienen que ser especialmente protegidos por el Estado colombiano porque están en peligro de extinción. Y justamente aún no comprendemos la riqueza de la diversidad y la importancia de preservar los pueblos indígenas, de contribuir a preservar sus cosmovisiones, sus lenguas. Pretender occidentalizar a los indígenas es un crimen. Es un crimen. Pero está pasando. Mira, justamente recordaba recientemente que murió Germán Castro Caicedo. En uno de sus libros él nos contaba la historia de un hato del Casanare, La Rubiera, donde una familia de colonos decidió masacrar a 16 indígenas cuivas, a bala, a machete, a cuchillo, a garrote, ¿no? De la masacre no se salvaron ni un bebé a quien su madre Doris amamantaba, ni otras 3 niñas y 4 niños. Eso no sucedió en el siglo XIX, sucedió en el siglo XX. Sucedió el 27 de diciembre de 1967. Y los victimarios esperaron a los indígenas como quien caza monos a las orillas del río Capanáparo, y allí procedieron a masacrarles. Y esta es una historia dolorosa, pero es una historia que relata muy bien cómo hemos nosotros aceptado ciertas narrativas de tratar a los indígenas, en este caso, como ellos mismos lo pretendieron en su defensa penal, de que estas cacerías de indios para ellos no eran ilegales, no eran criminales, eran aceptadas en los llanos y se conocían como guaiviadas y cuaiviadas. Y las masacres de los indígenas era algo reiterado por los colonos, porque los consideraban como si estuviesen cazando animales. Y eso estamos hablando de finales de los años 60, cuando ya existía la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, etcétera. Así que tenemos una deuda inmensa frente a los... Hay una gran deuda, de acuerdo. Y me alegra, pues, Marta, que tú estés casada con un indígena, que estés allí también ejerciendo, pues, la defensa igualmente de la madre tierra, de la naturaleza y de los propios pueblos indígenas. Cuéntanos un poco más, Marta Elena, de esa lucha tuya en estos. Pues mira que tú has tocado una cosa importante y es un poco lo que
podemos plantear es esa necesidad de unas relaciones interculturales más equilibradas. En ese sentido, nosotros dos hemos planteado eso. Desde que nos conocimos, siempre, y yo he encontrado un partner, un compañero que en mis locuras y en todo lo que a mí se me ocurre, me dice, papá, vamos a ver cómo lo hacemos, y lo intentamos. Y tengo que decirlo así públicamente, ha sido quien me ha respaldado en todas mis ideas de estas. Pero lo fundamental es que creemos, y quiero plantearlo así, es que el departamento parece un departamento pobre. Yo quiero verlo desde otro lado, quiero mostrarlo desde otro lado. El departamento es un departamento rico. Somos riquísimos, tenemos agua, tenemos palmas y tenemos aceites y tenemos aromas y tenemos frutos que todo el mundo desconoce y tenemos una diversidad que está absolutamente virgen en investigación. Pero además los indígenas lo conocen. Yo te voy a contar les voy a contar acá una cosa que a mí me pasó en la selva profunda, en Cejal, cómo se comen unas semillas absolutamente deliciosas, tostadas, que con unos nombres divinos, con unos olores espectaculares, donde no hace falta la proteína porque tienen de todo, y no se compra nada. Entonces, esta sostenibilidad real que existe, es volverla productiva para sí mismos, y demuestra hacia los demás como una posibilidad de entender, de entrar a la relación con Occidente, al capitalismo, de una manera equilibrada. Es decir, estamos ofreciendo algo, ¿sí? Inírida, Guainía es productiva. Mi tesis ahorita es decirle a toda la gente de Inírida, pongámonos a producir, pongámonos a investigar. Aquí hay Ceje, aquí hay Manaca, aquí hay... Entonces, en ese trasegar, pues yo, pues por mi trabajo en Bogotá, yo venía trabajando con mujeres en los procesos de reciclaje. Entonces, lo primero que hicimos fue reciclar. O sea, nosotros podemos decir que nuestro proceso productivo es un proceso de empezar recogiendo del piso lo que nadie quería. Yo era la profesora loca que estaba con mujeres indígenas recogiendo las latas y vendiéndolas. Eso fue una odisea fantástica, y en eso me acompañó mi esposo siempre, y mis hijos chiquitos. Pero empezamos a trabajar y empezamos a darnos a conocer, empezamos como a visibilizar los procesos, y nos fueron como apoyando más y dando como más posibilidades, y comenzamos a tener una idea que nos venía sonando desde hace muchísimo tiempo, que es hacer productivo, la tierra es productiva, y empezar a aprovechar las cosechas. Entonces en eso comenzamos a trabajar con el marañón, con el arazá, hacíamos mermeladas, hacíamos dulces, bocadillos, tuvimos apoyo de la CDA, de la corporación, tuvimos apoyo del Instituto Sinchi, la corporación CDA ha sido un aliado nuestro chévere. Bueno, y comenzamos con el proceso de, incluso invitados por la CDA, de siembra de la flor de Inírida, porque la flor de Inírida, no se sabe, la flor de Inírida es hermosa. Los invito a que lean la flor además de que te faltó una parte de una de las cantidades de leyendas que hay sobre la flor de Inírida, es que cuando la princesa de Sincoira se va y se va a meter en los cerros de Mavicure, ella recoge estrellas que han caído del cielo, y esas estrellas son la flor de Inírida. Entonces la flor de Inírida también entra en esta leyenda, pero además la flor de Inírida es hermosa, es una flor desconocida, es una flor colombiana, bueno, endémica, es decir, esto que es ecosistema, porque también hay en Venezuela, y es una flor que es eterna y que es símbolo de ese amor, que la princesa Inírida es el símbolo del amor eterno, que la princesa Inírida, con el cual la princesa Inírida entra en los cerros del Mavicure. Entonces nosotros comenzamos la flor por fuera de los resguardos, hay que tener en cuenta eso, estaba vedada porque la gente la había acabado por abuso, por no saber cómo hacerlo, y estaba prohibida porque se habían hecho experiencias y se tenían muchos mitos sobre la siembra de la flor.
no se sabía cómo se sembraba la flor. En este trasegar me encuentro con el biólogo Mateo Fernández Lucero, que hoy hace parte de nuestra empresa, a quien saludo si nos está oyendo. Y Mateo es un biólogo, un muchacho muy, muy interesado en el proceso de la flor, la conocía, venía, hizo su tesis sobre esto, y él hizo un proceso de investigación muy interesante sobre el ecosistema, la ecología de la flor. Todo eso ustedes lo pueden encontrar en escritos científicos en la red, pero se encontró con nosotros y con mi esposo, con Rubén Darío, que además es sembrador de vocación. Él siembra todo, tiene una mano maravillosa, sus matas crecen divinas, y estos dos se encuentran, y yo ahí planteando, esto es productivo, esto se puede hacer, con decirte que a nosotros nos prohibieron sembrar la flor, con decirte que a nosotros el terreno nos lo querían quitar, nos lo quemaron una vez. O sea, esto ha sido una lucha de pensar y de demostrar que el cultivo era posible. Entonces encontramos la forma de hacer el cultivo. El cultivo era difícil, y entonces lo que hicimos fue demostrar, domesticamos la especie y logramos sembrarla, y logramos tener el paquete tecnológico y científico con la ayuda de Mateo Fernández y de mi esposo en la parte indígena. Sus dos conocimientos se entrelazaron de manera armónica, equilibrada, y se logró este cultivo. Entonces nosotros empezamos, y yo comienzo con la parte empresarial, con la parte administrativa, con todo el tema de mostrarlo ante la CDA, de poderlo vender en el local del aeropuerto, de trabajar con las mujeres y con indígenas, hombres también, porque hay una cosa interesante, voy a decir algo que puede sonar raro, pero que suena raro desde acá, no es, hablar de género en las comunidades indígenas tiene que tener otro sentido, y es que es la familia, entonces son los hijos, entonces el varón. O sea, hay una visión de género distinta que también es para estudiar en el tema de las mujeres indígenas. Creo que desde la Universidad del Rosario nos entienden muy bien en todo el proceso de cómo es de hablar de género en las comunidades indígenas, porque no es lo mismo que hablar de género en las comunidades occidentales. Entonces, entramos en ese proceso y hemos logrado, y voy a decirlo así, un proceso de confianza entre esas dos culturas. Y hemos ofrecido un cultivo que hoy por hoy es un atractivo turístico, en donde hemos encontrado y sabemos cuál es el colibrí que lo está polinizando. Hemos encontrado por qué cada especie es importante en el ecosistema para hacerlo, y nos damos la pela en la conservación, en la siembra y en la comercialización, porque podemos ser productivos. El desarrollo sostenible no es solamente cuidar para no tocar, es cuidar, conservar, promover y entrar en la economía, y entrar pisando cada vez mejor. Y por eso nuestra flor es el símbolo, gracias Mateo, es el símbolo de la flor, es el símbolo de la sostenibilidad, el símbolo de que es posible. Nosotros llevamos en esto 20 años, pues mi familia y yo, y con Mateo llevamos 12 años en esto, y queremos invitar tanto a occidentales como a indígenas, como a personas ambientalistas, es de que es posible. Yo hace mucho tiempo, con el maestro Augusto Ángel Maya, nos preguntábamos en el proceso de MAIDA, Medio Ambiente y Desarrollo Alternativo, ¿cómo se hace el desarrollo sostenible? O sea, ¿cómo se come eso? Y pues empezamos a hacerlo. Hay que hacerlo, hay que empezar a escribir sobre esto, y hay que empezar a promoverlo, y hay que empezar a decirle a las nuevas generaciones de que es posible hacer el desarrollo sostenible, de que hay que reciclar, de que hay que separar, de que hay que pensar en el plástico, pero que hay que educarse y hay que conocer la Colombia que puede producir algo nuevo, algo que él tiene que ofrecerle al mundo. Ese es nuestro proceso. Bueno, excelente, Marta Elena. Bueno, les invitamos a conocer la página web de todo el trabajo que ha venido haciendo Marta Elena, Mateo, Rubén Darío, con la flor de Inírida. Y pues aquí está toda una concepción de que es posible tener otro tipo de economía, de que es posible tener otro tipo de desarrollo, que no tiene que ser el desarrollo capitalista depredador, que hay otras formas de producción y de respeto de la naturaleza. Nos lo ha demostrado Marta en este conversatorio. Y sí, estaba pensando justo, Marta, en que
pues Colombia es un país inmensamente rico, y tú lo has dicho, pero es un país que ha sido empobrecido por las élites, por quienes lo han gobernado, por quienes han exterminado a las comunidades indígenas, quienes han destruido progresivamente la selva amazónica, acabado pretendiendo destruir la biodiversidad que aún tenemos mucha que proteger. Y tú estás allí también protegiendo esta biodiversidad con los tuyos, con tu entorno, con tus amigos, con tu familia, y eso vale la pena resaltarlo. Yo te hago una pregunta que tiene que ver también con mi propia experiencia. Yo estuve en el exilio 15 años, y de estos 15 años en el exilio en Europa, viajé mucho por el África, por el Asia, por América Latina, y mi conclusión es que Colombia ciertamente es uno de los países más ricos y más hermosos del planeta, y que aquí podríamos desarrollar un turismo ecológico, y que podríamos ir al Amazonas, y podríamos ir a Inírida, y podríamos contribuir pues a que la gente tenga una economía local transformadora y que le permita sobrevivir con dignidad, y tener colegios públicos que efectivamente garanticen una educación de calidad, teniendo en cuenta también la propia historia y las narrativas locales. Pero hay gente que critica también estas perspectivas. Hay gente que cuestiona que produzca una economía sostenible, y preferiría que nadie llegue a esos territorios, que sigan siendo aislados del mundo. ¿Cómo ves tú esas lecturas? Bueno, ahí hay falacias, ahí hay mentiras que nos estamos diciendo, por supuesto no de las que tú dices, pero lo primero que todo es que nosotros no estamos aislados por el que no tenemos internet, ni vías de comunicación, ni nada, pero el contacto con Occidente es desde hace mucho rato. O sea, aquí no es que estemos, es decir, aquí la basura llega, el plástico llega, la corrupción está el despilfarro del Estado, es decir, está todo lo que, es decir, todo llega, la televisión llega, ¿sí? Entonces, uno no puede como poner un filtro de que esto llega y esto no. No nos llega a lo mejor, pero Occidente está aquí presente. Entonces, ¿cómo hacer positiva esa relación con Occidente? Pensar en que esto ya no es esto, que vamos a tener un paraíso donde, yo creo que el paraíso sí es ecosistémico, es decir, la naturaleza sí la podemos seguir teniendo igualita, debemos tenerla igualita. Los que vivimos aquí tenemos el derecho y el deber de mantener esto lo más limpio que se pueda, porque además es la riqueza que tenemos. Pero los que vienen de afuera tienen que entender que aquí ha habido un desarrollo desigual hace muchísimo tiempo y que hay una cantidad de desventajas frente a eso, ¿sí? He venido hablando, y quiero hablarlo con María Mónica Arenas, que está aquí con nosotros, Ríos Arenas, sobre todo el proceso de turismo, y es que el turismo tiene que ser básicamente desarrollado de manera, es decir, las ganancias del turismo tienen que ser desarrolladas de manera equitativa con las comunidades que participan en el ecoturismo. No podemos hacer cualquier clase de turismo, que vengan aquí a dejarnos la basura. Aquí tendríamos que tener el suficiente carácter, la suficiente personalidad, el suficiente apoyo del Estado, los suficientes recursos para decirte, cuando tú vengas y vengas con tu familia, decirte, chévere que vengan, aquí estamos, les tenemos el aire, les tenemos el agua, les tenemos los pájaros, les tenemos las aves, les tenemos todo para que lo disfruten, pero no nos traiga el plástico. Aprenda a reciclar, traiga el menos plástico posible, llévese su plástico. Empecemos a separarlo y a reciclarlo y devolvámoslo para Bogotá, donde se pueda reciclar y separar, porque para todos es el problema. Es decir, estamos en el punto de que hay que hacer de esa relación que ya existe, porque o sea, las iglesias llegaron, los colegios llegaron, el Estado llegó, la prostitución todavía existe, es decir, todos los males llegaron y las cosas positivas no pueden llegar y tienen que pedir permiso. Tenemos es que hacer que sea
que tenemos que fortalecernos. Yo hago un llamado por intermedio de que nos están oyendo, y no es un llamado de auxilio, es un llamado de fraternidad y de entender que la deuda que se tiene con estos territorios es una deuda ambiental, cultural y una deuda de un desarrollo. E invito a quienes son ambientalistas que creen que todo es conservación, a que nos demos cuenta que ya no es así, que tenemos es que transformar para bien, incluso el río Bogotá, que está, o sea, allá tienen que hacer lo mismo, y aquí también. Me haces pensar, Martelena, también en nuestras islas de San Andrés, Providencia y Catalina. Es el lugar privilegiado del destino turístico colombiano, pero del cual la población raizal muy poco puede disfrutar. Y las grandes cadenas hoteleras y todos los planes vacacionales que se venden, la gran cantidad de ese dinero se queda en la Colombia continental, en los grandes bancos, y no le llega a los pueblos raizales. Hace poco conversaba con raizales que ni siquiera comen ya el pescado. Están comiendo pollo importado de los Estados Unidos, cerdo importado de Canadá, y ni siquiera el pescado, siendo una isla donde deberían tener todas las garantías para la pesca, para una nutrición adecuada, para una educación de calidad. No debería haber ningún isleño pobre, y sin embargo hay muchos isleños pobres. Y eso hace parte, pues, de las cosas que hay que corregir en el rumbo del Estado y de tener en cuenta los territorios y sus poblaciones. Y bueno, ese es el reto, Martelena, ¿no? Sí, claro. Y facetas distintas. También nos has hablado, estoy en el campo y aquí están cayendo. Sí, eso veo. grandes moscos. Mosquitos. Entonces, sí, Martelena, tú nos has mostrado esa faceta de no solamente defensora del medio ambiente, sino también con una gran sensibilidad social. Me gustó mucho la manera como describes esa migración venezolana hacia Inírida, y reflexiono sobre el tema porque debemos recordar, cuando se mira con xenofobia a los venezolanos en nuestro país, que debemos recordar que más de 5 millones de colombianos pasaron la frontera hace varias décadas para ir a buscar oportunidades en Venezuela, y las encontraron y fueron acogidos y se integraron a ese país, a su economía, y pudieron sostener sus familias y tener proyectos de vida productivos. Y cuando atraviesan por dificultades, entonces ahora que llegan a Colombia, pues tenemos que rechazarlos. Eso es no solamente una falta de sentido común, es una falta absoluta de solidaridad. Y también has hablado de las dificultades que tuvieron, no sé si aún los tienen, para desarrollar su proyecto de la Flor de Inírida. Hablabas de que les destruían su terreno, sus cultivos, y por qué había una intención de destruirlo. ¿Qué era lo que había detrás? ¿Qué mentalidad había detrás de ello? Bueno, eso es un error de comprensión de las cosas. Bueno, hubo dos momentos. Cuando llega el verano, aquí a Inírida se tiene la idea de que hay que quemar, pues es una tradición también, se quema para que el terreno sea más productivo. Pero, y esto es un saber de las comunidades indígenas, pero cuando a veces se quema, pues se arrasa con todo. Se arrasa con todo. Entonces, el primer año nosotros nos quemaron porque esos territorios fueron quemados, ¿sí? En un problema de comprensión de cómo hacer productivo este terreno, este territorio, porque el terreno es muy ácido acá. Entonces, esa fue una primera posibilidad. El otro tema es que algunas instituciones no creían que era estudiable el saber cómo era que la flor se reproducía. O sea,
no sé, porque se habían hecho estudios y había muchos mitos alrededor de eso. Por ejemplo, se decía que para que la flor se pudiera reproducir se necesitaba que un pescado se la comiera y las semillas, cuando el pez defecaba, esa era la semilla fecundada. Nosotros demostramos que no, y ese era mito. Entonces la gente decía, es que eso es imposible, es que ustedes, eso no les va a dar. Es más, nos pasaron una carta donde decían, les queda prohibido sembrar. Entonces nosotros decimos, es nuestro territorio, nosotros lo compramos, porque lo compramos entre Mateo y yo, somos propietarios del cultivo, y estamos demostrando y podemos sembrar. ¿Por qué nos van a decir que no? Entonces fue una pelea dura, demostrar. Además el cultivo se demora dos años en crecer, la flor es tan eterna y tan hermosa que dura 2 años en crecer. Entonces la gente no nos creía y nos prohibieron sembrar. Es una institución. Y por otro lado, problemas de territorio, problemas de terreno. Ese territorio había sido, en Inírida, el departamento de Guanía es 98% de resguardo indígena. El 2% que queda ya está casi vendido. Entonces hay muy poquito territorio. Ese terreno donde está la flor es un terreno agropecuario, en el esquema de ordenamiento territorial está que es agropecuario, pero se lo habían dado a una institución para otras cosas. Esta institución hace su edificación en otro lado y cree que todavía sigue siendo dueña del territorio. Entonces, sencillamente entran, pisotean y nos queman. Eso nos tocó, afortunadamente la Defensoría del Pueblo nos colaboró con todo el tema jurídico y con la absoluta comprensión de parte de otras instituciones de que lo que estábamos haciendo era absolutamente legal. Cuando había Defensoría del esto Pueblo, ha sido una pelea. Precisemos, cuando había Defensoría del Pueblo. Ay, ahora ya no hay. Pues hay constitucionalmente, pero finalmente Bueno. las prácticas de hoy están muy alejadas de la defensa de los intereses de la sociedad y de los derechos humanos de la población. Pero bueno, esos son los gajes de la política que controla de la peor manera el Estado colombiano. Bueno, Marta Elena, háblanos de tus hijas. Nos contabas que tienes una hija mayor en Australia, ¿te comunicas con ella? Sí, claro, sí, de noche. Cuando el internet acá no hay nadie, se puede uno comunicar, pues nos podemos medio hablar por teléfono. Yo tengo una hija que vive en Australia, es hija de mi primer matrimonio, ojalá me esté oyendo, y bueno, ella tiene un proceso muy interesante allá. Y mis 2 hijos de acá de Colombia, con mi esposo actual, con Rubén Darío, es Laura Gabriela Carianil, es una niña indígena, una mujer indígena ya, con un proceso muy interesante frente a todo el tema de, ella está terminando jurisprudencia en la Universidad del Rosario, y mi hijo Darío Esteban, que está acá al lado mío, estudia en la Universidad Nacional de Ciencias Políticas. Ellos, lo que yo, y quiero decirlo con orgullo y de alguna manera son este ejemplo de que se puede ser, ¿sí?, indígena sin perder, porque es que porque usted salga del territorio no deja de ser indígena, sin perder sus costumbres, sin perder ¿cómo sería? Toda su cultura indígena, todo su ser indígena, porque sale y estudia, o porque tiene unos contactos con la cultura occidental. O sea, al contrario, se enriquece. Lo que pasa es que hay que hacerlo de manera equitativa, de manera donde se reconozca al indígena por su cultura. Es que, yo no sé, pero usted que contó la historia ahorita de la parte de lo que pues, ocurrió con los sicuanes en el Meta, pero es que yo he visto aquí, o lo vi, en donde a los compañeros y a los niños indígenas les prohibían hablar lengua en su colegio, en donde se les hablaba a los papás indígenas en castellano y ellos no entendían nada. Porque hay un absoluto desconocimiento y una absoluta idea de que por ser indígenas no pueden entender y no se les da y no se tratan de manera igual. Entonces, mis hijos son, y yo lo digo con mucho orgullo, esa posibilidad clara de que su papá les ha entregado todo, su cultura indígena, ellos la perciben, la tienen clara, pero además
se le miden a la cultura occidental de manera, y regresan al territorio y reconocen ese proceso y están trabajando en los procesos nuestros. Y es una invitación para todos los jóvenes, ojalá mis estudiantes me estén escuchando también, que están en Bogotá y que han trabajado, que están aquí en INIRIA, es ese tener la tierrita en el corazón, desde donde tú seas. Bueno, extraordinario. Y te felicito, Marta. Yo creo que justamente lograr que tus hijos crezcan identificándose con su pueblo, con sus raíces, con su sangre, con su territorio, es algo que hay que valorar y hay algo que hay que defender y extender, ¿no? Un mensaje final, Marta, vamos llegando ya a qué es lo que tú propones. ¿Qué propones para el país? ¿Qué propones para Inírida? Y cuéntanos también cómo se llega a Inírida. Bueno, en avión, ¿cómo se puede ir a visitarte? Bueno, primero empecemos por ahí. Inírida se llega, bueno, ahí, por avión. Teníamos una sola aerolínea, Satena, que nos comunicaba, una gran aerolínea, por supuesto, pero pues una sola aerolínea, cuando nosotros llegamos los vuelos eran una vez a la semana, luego 3 veces a la semana, ahorita es uno cada día, uno. Si tú te quedas del avión, hasta el otro día, sí, no hay nada que hacer. Desde diciembre, creo, bueno, este año entró un vuelo de EasyFly, bienvenidos y chévere. Es un vuelo de 1 hora y cuarto, un vuelo hermosísimo, porque tú sales de Bogotá y es derecho, o sea, porque si tú te ubicas desde Bogotá, derecho hasta la parte más oriental de Colombia. Tú ves el llano y luego ves la selva, maravilloso, o sea, es muy lindo el vuelo y llegar acá, yo digo, esto es otro país cultural, climáticamente, la hora, el clima es otro. Y los invito a que vengan, sea por Satena, o por EasyFly, o por Río, también pueden venir. Claro que se demoran como 2 meses, pero porque no hay carretera. Somos como San Andrés, estamos totalmente aislados por carretera, todo es carísimo además. Esto encarece muchísimo. A nosotros nos llega un vuelo de Aerocarga, que también quiero saludar porque son una belleza, Aerosucre de Aerocarga, que nos traen 2 veces a la semana pues, lo que se trae afuera. Y mi visión pues, es sencilla y quiero ser clara con eso, es enseñemos a las nuevas generaciones a amar la tierra. Por supuesto que hay diferencias entre hombres y mujeres y sé, y estoy convencida, amo profundamente los procesos de mujeres porque son procesos donde uno se siente solidario, siente que ese encuentro con la feminidad es divino. Pero encontrémonos y enseñémosle a los niños a ser mejores, enseñémosles a las niñas a amar su tierra y a quererse a sí mismas. Eso para todos. Para Colombia, olvídense de que este departamento no es productivo. El Guainía es productivo. Somos el futuro de la producción. La Amazonía es más de la mitad de Colombia. Somos los recursos naturales de todos y la están desbaratando, la están deforestando. Colombia, Estado, piensen en eso. Nosotros somos la reserva. Nosotros somos la reserva de azaí, nosotros somos la reserva de agua, nosotros somos la reserva, nosotros somos su agua, nosotros somos su arroz, vamos a hacer la comida y nos están deforestando. País Colombia, piense en media Colombia es Orinoquía y Amazonía. No somos la Colombia profunda, somos la mitad de Colombia olvidada. Y quiero que todo el país sepa eso. Y desde aquí vamos a seguir trabajando para que no seamos la Colombia improductiva, olvidada y pobrecita. Somos la nueva Colombia. Y a Inírida, nada, mis compañeros, mis ambientalistas, ecologistas, ojalá nos estén viendo, a que nos están viendo por fuera del país también. Muchas gracias. La flor de Inírida será el símbolo de la sostenibilidad ambiental. Los esperamos también, los invitamos para que vean
la gala de premiación el próximo el próximo domingo 22 a las 8 de la noche de Premios Verdes, donde hay una gran cantidad de finalistas colombianos, porque Colombia es la berraquera. Colombia es la berraquera, efectivamente. Y felicitaciones por tu extraordinario amor por la vida, tu extraordinario amor por la naturaleza. Y no olviden de, cuando vayan a Inírida, de visitar a Marta, también a Mateo, también a Rubén Darío. También desde aquí les abrazo y también les felicito por hacer parte de este maravilloso proyecto. Y no olviden que esta Colombia profunda, esta Colombia que protege Marta Elena allí desde el territorio con los suyos, es la Colombia que debemos defender. La Amazonía es el pulmón del mundo y no podemos permitir que la deforestación siga avanzando sin que nos movilicemos para protegerla. Muchísimas gracias, Marta Elena. Ha sido un gran gusto tenerte en este programa de Mujeres que Transforman y te deseamos a ti y a los tuyos la mejor de las suertes. Un gran abrazo para tus hijos, para tu hija también en Australia, y cuenta siempre con nuestra admiración, con nuestro respeto y con nuestro apoyo. Mujeres como Marta, que le ponen el corazón a la vida, son mujeres que ayudan a darle esperanza a la humanidad. Muchísimas gracias, Marta Elena. Gracias, Luis Guillermo, y gracias por ese círculo de solidaridad. Qué buena idea. Bueno, hasta siempre, Marta Elena. Gracias. Chao.